Muy buenas a todos, gente, bienvenidos a un nuevo vídeo. Y esta semana vamos a cambiar un poquito el contenido, porque he decidido que a partir de ahora, de este mes, aunque en realidad es del mes de agosto, vamos a hacer la revisión mensual de ver los resultados, los tweets que he tomado y un poco de eso. Vamos a hacerlo en un vídeo al margen, vamos a hacerlo los días del contenido educacional, los miércoles. ¿Por qué? Porque siento que siempre lo tengo que meter en alguna semana en donde no ha pasado mucha cosa para poder comentarlo bien, y no termino de comentarlo del todo como me gustaría. Entonces prefiero dejarlo un vídeo al margen, poder hablar todo el tiempo que necesite, poder ver los resultados, poder ver el feedback que tengo un poco que he sacado de cada trade. Entonces pues vamos a hacer eso cada mes, primera semana, revisar los resultados, ver qué trades he tomado, revisarlos un poco, ver qué he podido mejorar, qué debería corregir y qué debería seguir haciendo, y en base a eso pues aprender un poco todo. Así que sin más dilación vamos a ir directamente a los gráficos. Voy a intentar que sea un vídeo sin ningún tipo de cortes, simplemente yo hablando y la pantalla de fondo. Y vamos a empezar primero por esto. Bueno, vamos a empezar por MetaTrader, que lo tenemos aquí. El resultado ha sido positivo, primer mes en positivo desde que tengo el canal, más $642, que si le quitamos las fees serían 190, pero bueno, al final aquí siempre hablamos de cuánto porcentaje hemos hecho la cuenta, cuántas R's, los trades. No se suele tener en cuenta si hemos tenido fees o no, sí hay que tenerlo en cuenta a la hora de hablar de balance, pero bueno, a la hora de evaluar nuestra forma de operar o cómo hemos operado, qué R's hemos sacado, qué trades hemos tomado, pues lo voy a tomar en base a el capital que he hecho, sin contar esos swaps, esas fees y tal. Entonces acabamos en más 0,64% más o menos, algo más de porcentaje seguramente, porque al final estoy arriesgando. Normalmente cuando arriesgo un 1, en algunas veces lo modifico, pero cuando arriesgo un 1 son $900, entonces es más de un 0,64%, pero bueno, estos son todos los trades que he tomado. Fijaos que tenemos desde el 6 de agosto hasta el 28 de agosto, que este trade se cerró el 2 de septiembre, pero he modificado esto para que tengamos, pues, que lo tengamos incluido aquí, porque es un trade que tomé en agosto. Y bueno, por si acaso, si alguien no se fía, que ya veis que no tengo necesidad, del 1 de agosto al 2 de septiembre, que podría haber quitado el 2 de septiembre, fijaos que si lo pongo aquí, tengo más, quedaría más guay, pero al final no estamos para eso. Entonces, bueno, lo que hemos conseguido ha sido más 0,65, $640, así que perfecto, primer mes en positivo. Y ahora vamos a evaluar un poco los trades que hemos tomado semana a semana. Fijaos que el 1 de agosto empieza aquí y vamos a ir empezando desde este gráfico, desde este trade que tomamos en el franco suizo. Tengo el gráfico aquí, no tengo pensado irme al gráfico, voy a abrirlo por si acaso, pero no tengo pensado mirarlo mucho porque no creo, igual pierdo mucho tiempo, pero bueno. Tengo aquí las capturas y tengo todo. Fijaos el trade que tenía, la narrativa. Teníamos un daily chart, que habíamos creado un inversion level, reaccionamos a este fair value gap diario, un inversion level, también tenemos un mini fair value gap, así que esto es un BPR, tenemos una toma de liquidez ahí y tenemos equal lows por debajo con el fair value gap como target diario y este gap de aquí. Entonces diario era perfecto, H4 lo mismo, desviación por encima del Monday High, tenemos el Monday Low como primer target y luego estos equal lows como segundo, y esta manipulación se ha hecho en zona premium. Y luego ya bajamos a baja temporalidad, no, me acuerdo que teníamos este panorama en el euro, que el euro no influye mucho, pero bueno, este panorama en el euro, quería una manipulación por aquí debajo o quería buscar continuaciones ya cuando rompiésemos el rango. Aquí estábamos consolidando, entonces no iba a operar, y eso aplicaba igual para DXY en este día. Sí voy a utilizarlo porque si no, no nos vamos a enterar, no vamos a revisar bien las cosas. Entonces, bueno, DXY este día estaba aquí, entonces estaba esperando bien que manipulásemos algo para continuar
o bien que rompiésemos el rango por debajo. Y lo rompimos por debajo, entonces pues esperaba ya continuaciones desde aquí, dejando toda esta liquidez sin tomar y ya tener pues eso, caída desde aquí. Entonces por eso me animé a operar el franco suizo, que era en el momento el gráfico que más me gustaba, me parecía muy bonito, ya lo habéis visto cómo era. Y el franco suizo era tal que así, tocó este gap de aquí, cayó con fuerza y aunque no terminamos de llevarnos todo esto del blog, invertimos bastantes PDA raise y entré en el Open High Low Close de la sesión de Nueva York. Cuando vi que estaba subiendo, pues entré a Market y ya está. ¿Qué opino de este trade? Este trade me parece que fue muy bueno, muy bueno. Esta ejecución me parece perfecta. O sea, no tengo ningún pero aquí. Luego ya, aquí ya, fijaos, voy a irme de nuevo al gráfico, para que veáis un poco lo que yo iba pensando en cada momento. Porque sé que hay mucha gente que simplemente no habrá visto todos los vídeos, o sea, no en el canal, o lo que sea. Entonces, vale. Antes de esta vela, tenía buena pinta el trade, pero fijaos que habíamos dejado por aquí, voy a poner pantalla completa, habíamos dejado por aquí Low Resistance Liquidity, y al final era algo que no termina de gustar. Y aquí tenemos unas declaraciones de Trump, creo, o un tema de aranceles, y se termina llevando toda esta Low Resistance Liquidity y reacciona justamente ahí. Entonces, aquí siempre te entran un poco de dudas porque ves que tiene un movimiento muy fuerte a tu entrada o a zona de drawdown, pero no me preocupaba en exceso simplemente por eso, por lo que comento de que teníamos toda esta Low Resistance Liquidity, tampoco era algo alocado ir, sacarla y luego caer desde ahí. Al final es un poco lo que hace el precio desde aquí. Fijaos cómo empieza a caer, pero tenemos una caída muy débil y aquí ya me tenía un poco mosca porque estos días de aquí había sido el franco suizo el par débil y aquí lo que estaba haciendo era el par tonto porque no tenía ningún tipo de debilidad. Y luego ya aquí es cuando creo que empieza un poco mi mala gestión, porque nos llevamos este low de aquí en esta vela y reaccionamos con mucha fuerza al alza. Entonces, toda esta low resistance la podíamos sacar. Creo que aquí poner break-even, no sé si estaba bien o no. Creo que aquí no era necesario poner break-even porque al final siempre operamos en base de XY y de XY. Fijaos como aquí todavía teníamos chances de que siguiese bajista. Podíamos sacar simplemente este fair value up y seguir cayendo. Entonces, no me parecía suficientemente grave, pero sí que creo que una vez esta reacción no es la adecuada, es decir, una vez tenemos esta reacción, sí que creo que debería haber puesto break-even, porque volver a esta zona ya me parece que es una gestión mala. Me parece que debería haber puesto break-even, porque sobre todo esa pregunta típica de, voy a ponerlo en H4, ¿tú este par lo operarías si estuviese fuera? Yo creo que esa es la pregunta más importante que te debería hacer. ¿Tú entrarías en esta operación si estuviese fuera? Y si la respuesta no es no, igual deberías poner break-even. Entonces, yo basándome en eso sí que creo que debía haber puesto break-even y ya aquí pues simplemente moví el stop a este high por si acaso o a este de aquí, pero bueno, ya esto era una consolidación. Lo que sí que me gusta mucho es que cuando se me echó aquí, porque me echó en esta mecha de aquí, luego cayó, me jodió mucho, estaba bastante picado, pero no hice trade por venganza, no hice nada, simplemente pues me quedé jodido en mi cama y ya está, ¿sabes? Pero bueno, este trade en general creo que es un trade muy bueno, muy bueno, me parece el setup perfecto, la verdad, o sea, no tengo ningún pero. Me parece que el único pero que le puedo buscar es mi forma de gestionarlo. Creo que cuando estaba consolidando ya, después de esta mecha, que el DXY no reacciona, lo más probable era irnos a por esta zona de aquí. Fijaos estos cierres ya en Nueva York. Entonces, lo más probable era ir aquí, debería haber gestionado y poner break-even seguramente. Entonces, es menos 0.65 que acabó este trade, creo, o menos 0.7. Menos 0.7 que debería haber sido un 0. El resto del trade, lo que digo, me parece que está muy bien gestionado porque aquí no puse break-even antes de tiempo, supe que podía volver a mi zona de entrada. Y eso, me parece que es un trade 10 de 10, pero que la gestión que hice posteriormente podría haber sido un break-even o no. Creo que como no está muy claro, pues a este trade yo le daría un 9 de 10, creo que es un trade bastante sólido, lo voy a ir apuntando.
por aquí para hacer media luego al final. Un 9 de 10, creo, este trade. Así que, bueno, pasamos al siguiente. ¿Cuánto me ha pasado con este trade? Uf, 10 minutos. Esto va a ser un vídeo largo. Bueno, vosotros ya sabréis cuánto ha durado. Este trade de aquí voy a tardar menos porque al final la idea era... Teníamos en diario continuaciones en el euro. Tuvimos toda esta caída súper fuerte una semana y luego el NFP dio un reversal directo. Tuvimos continuaciones y el precio abrió la semana creando un pequeño fair value gap, esta toma de liquidez. Entonces, bueno, era una idea de swing. Teníamos CPI el martes, esto lo abrió un lunes. Y en H4, fijaos la estructura, turtle sub a este low de aquí con invalidación por debajo de esta estructura, teniendo CPI el martes, 3 potenciales R, me parece un trade con EV positivo, es decir, la expectativa es de que en el largo plazo te va a hacer ganar dinero, entonces me parece un muy buen trade, sobre todo con una invalidación bastante clara, con una narrativa de esperar un lunes low of the week porque tenemos CPI el martes, o si bien una segunda toma antes de CPI, pero eso me parece que era un trade perfecto, sobre todo la idea de swing. Sin embargo, lo que creo que fastidia este trade es esta microgestión, porque me dejé influenciar, la verdad, me dejé influenciar un poco porque yo aquí estaba esperando que fuésemos a por el Monday Low y luego ya reaccionar. Y dije, bueno, pues cierro y ya está. El problema es que es un swing. En un swing no puedes microgestionar por cosas que pasen en la baja temporalidad. En un swing tengo 90 pips de stop. O sea, estaba a, 80 pips de mi stop. No puedo microgestionar aquí y decir, bueno, voy a cerrar por si me hace esto, un mechazo aquí y luego expande. No puedo hacerlo, no puedo hacer eso. Me dejé influenciar. Y luego al final el CPI expandió directamente. Como veis, no dio esa manipulación. Luego pude entrar aquí y tuve un trade muy bueno, pero creo que no debía haber microgestionado nunca porque eso, tengo muchísimos pips y lo que pasa en esta zona no invalida nada. Entonces, estaba intentando buscar una entrada mejor y por buscar una entrada mejor me quedé sin el trade. Así que, al final uno tiene que ser sincero consigo mismo porque si no, no va a ser rentable nunca y al final aquí no debía haber cerrado. Encima cerré creo que con menos 0... con menos $30, que es una chorrada, pero al final era una entrada, era una entrada perfecta, con muy poquito drawdown, y fijaos lo que fue al final, que luego hubiese vuelto a break-even, creo, sí, hubiese vuelto a break-even, pero ya es la sensación de haber cerrado aquí sin motivo. Entonces, a este trade me parece que es un trade, de nuevo, un 10 de 10, es una entrada muy buena, creo que mi gestión hace que sea un 6 de 10. Ya vais a ver que mi mayor problema durante este mes ha sido eso, que he gestionado mucho las cosas cuando no tocaba o me he enredado mucho cuando no era momento. Y siguiendo con este mismo día, lo cerré el día del CPI, tenemos el long del euro post CPI, que fijaos, tenemos una pequeña toma de liquidez y el precio expande con mucha fuerza, nos cierra por encima de este inversion fair value gap y yo en el open low high close pues simplemente entro a market y pongo el stop loss por debajo de la vela del CPI y finalmente el precio se va a TP, tiene un retroceso muy profundo, además se queda a un pip de PDH y retrocede haciendo SMT con DXY, que la verdad es que me asusté bastante por aquí porque al final tenía la cuenta muy bajita y me venía muy bien un TP, pero bueno, al final aguanté bien y ya se fue a TP. Sobre todo las cosas aquí que quiero comentar, que me parecen importantes. No me parece un setup a más, la verdad. Aunque este fuese TP, no me parece un setup a más por esto de aquí. Esta es la vela de H4. Vale, no. Vale, pues entonces, no, sí, creo que me estoy columpiando. Esto se lo voy a... Vale, sí, nada, me estoy... No, tenía otro recuerdo, pero sí, me parece un setup a más, perdón. Me parece un setup a más, viendo los gráficos, la verdad, porque sí que todos los cierres son muy buenos. Este cierre H4 es espectacular. Y este de aquí también, entonces
Me parece un trade perfecto. Y sobre todo, quiero quedarme con dos cosas. No me quiero gestionar aquí, o sea, venía con lo del CPI. Y no me quiero gestionar porque tuvimos, fijaos, un retroceso muy profundo. Si lo ponemos en M5. Fijaos que fue retrocediendo poquito a poquito hasta aquí. Y igualmente, como me dejé sesgar, o sea, yo en su día estaba hablando con SRG, la conoceréis todos, estaba hablando con él, fue por él por quien me dejé sesgar aquí, que al final yo no le recrimino nada, o sea, él me da su opinión y yo actúo o no actúo. Al final, cada uno tiene que ser maduro y él me dio su opinión en base a lo que él haría, evidentemente, al final no hay dos traders idénticos. Y aquí estamos los dos en la misma posición y él me empezó a decir que no le gustaba. Y yo casi me dejo sesgar y cierro por aquí. Y porque estaba eso, súper nervioso en la posición, porque al final, fijaos el retroceso que tuvimos, y tenía la cuenta que si era stop loss, se acababa la cuenta. Estaba muy nervioso con esta posición y al final tienes una persona que te está diciendo eso y es bastante más fácil dejarse sesgar. Pero fijaos que al final no nos llevamos nunca el Fair Value Gap y el precio pues simplemente reacciona desde aquí. Así que pues bueno, la verdad es que súper contento con esta gestión y también con esto de no haber cerrado, de no haber cerrado la posición aquí por miedo en este retroceso y haberla aguantado hasta aquí. Y también, estando el euro alcista, tuve la tentación de dejar correrlo hasta dejar parciales hasta el infinito y ya a por estos highs. Estoy muy contento de haber cerrado aquí, tocaba donde tocaba y ya está, 1,8 Rs. Creo que sí que debería haber ampliado un poquito más, o sea, creo que las dos cosas que tengo que corregir de este mes, o de cara a meses posteriores, creo que es mi mayor error, no dejar correr los trades lo suficiente cuando tenemos la tendencia favorable. Por ejemplo, aquí teníamos la tendencia favorable, creo que debería estirar por lo menos hasta 2 Rs, creo que es lo que voy a empezar a hacer a partir de ahora, que el TP sea mínimo 2 Rs cuando es tendencia favorable. Y luego los stop loss, que aquí sí que creo que lo ajusté muy bien, porque creo que solo tirar de poner stop loss demasiado holgados, creo que aquí sí que lo ajusté perfectamente y sí rasqué esas Rs, pero creo que me dejo mucha R en el camino por no estirar suficiente los trades y por no poner el stop loss donde toca. Entonces creo que este trade en tema stop loss está perfecto, pero sí que creo que debería haber estirado por lo menos hasta 2 Rs, porque eran nada, creo que 10 pips más y en tendencia favorable cuando el HTF está de tu lado, creo que deberías hacerlo. Entonces eso, este trade me parece 10 de 10, pocas quejas y sobre todo gestioné muy bien dentro de ese trade, así que bueno. Seguimos con este, que me parece de los trades más dolorosos del mes. Una desviación del rango, fijaos el diario, cae, forma un Fair Value Gap, tenemos una pequeña acumulación, Low Resistance Liquidity por debajo, manipulamos el Fair Value Gap y reaccionamos con fuerza. En H4, perfecto, rango, manipulamos por encima, tocamos aquí esta toma de liquidez y caemos con mucha fuerza en H4 y en H1 pues lo mismo. Tenemos un order block después de manipular el rango por la parte de arriba, caemos, tocamos ahí, propulsion block y caemos con mucha fuerza. Entonces tenemos un order flow claramente alcista y entro simplemente en el Fair Value Gap aquí, cuando da el retroceso en el Open High Low Close de Nueva York. Y sobre todo me gusta mucho, me gusta cómo coloqué el stop loss, justo casi por encima del rango y por encima del propulsion block, que me parece una colocación de stop loss bastante buena, aunque no sea un strong high, me parece bastante buena. Y nada, una pena porque cerré en break-even justo cuando el precio, justo antes del swap, aquí, pensaba que nos llevaríamos este high de nuevo, viendo la reacción que tuvimos, y llegó hasta aquí más o menos, voy a ver si lo puedo encontrar. Sí, vale, es esta noche. Fijaos hasta dónde llegó el precio, entonces pensaba que nos llevaríamos estos highs, y dije, vale, pongo break-even porque vamos a tener un triple swap, que eran $250, y se me convertía el trade. Era de 1,7 R más o menos, pues pasaba a arriesgar, en vez de 1250, y en vez de ganar 1700, ganaba unos 1400 algo. Entonces era un RR de 1,2. Entonces se me jodía todo el edge que tenía en el trade, y cerré en break-even por eso, esperando volver a entrar aquí, y nunca me fireó porque cayó desde aquí. Entonces
Me parece muy unlucky, pero me parece que la gestión, en cuanto a gestión de riesgo, me parece impecable, me parece un trade 10 de 10. Es una pena, porque me parece una lectura perfecta. Fue un trade que ya veis cómo fue, su día. Pero creo que por gestión de riesgo está perfectamente hecho, aunque sea jodido de asumir a veces. Y nada, otro trade que me parece un 10 de 10, la verdad. Porque son esos trades que hay que meter 100% y que luego si... La frase famosa esta, si no te sientes gilipollas gestionando el riesgo, es que lo estás haciendo mal. Entonces, me sentí gilipollas en su día, pero es lo que hay. Y vamos ahora con este Turtle Sub de aquí, que ahora viene como mi peor racha de trades, creo, del mes. Porque la he estado mirando, a ver cuánto llevamos de vídeo. Vale, unos 20 minutos. A ver un poco. Lo que os he dicho, quiero que sea sin cortes, así que... Este trade de aquí, fijaos la estructura en diario. Toma de liquidez. Con el CPI otra toma de liquidez. Expandimos. Formamos un propulsion block porque tocamos este order block. Luego creamos un order block, entonces un propulsion. Y mi entrada es eso, en el propulsion. Y en H4 pues toda esta low resistance liquidity que no habíamos tomado el día anterior. Pues pongo la entrada aquí. Sobre todo la narrativa era... el stop loss por debajo de estos lows, me parece perfecto. La narrativa era un poco de que, bueno, narrativa. Yo ese día me iba de viaje, no iba a estar durante el PPI, entonces pues bueno, pongo un swing, debería, si estamos alcistas, debería salir bien. Entonces pues me parece un muy buen trade, de verdad. Además aquí tuvimos reacción que parecía que se iba a dar la vuelta y no tuve FOMO ni nada. Y luego durante el PPI, pues eso, no reaccionamos. Y ya durante el daily close, teniendo este cierre aquí, cerré a mano, porque no había dado ningún tipo de reacción durante el día. Y bueno, poco que decir de aquí, creo que es un trade bien tomado, bien gestionado de no aferrarme a la posición durante la noche. Y nada, creo que es poco más que decir porque me parece un muy buen trade. Y que siempre debería tomar, siempre, porque al final... El problema normalmente de mis entradas, que lo dije el mes pasado, que por eso quiero tener los vídeos separados para poder tener una mejor referencia. El problema que suelo tener es que meto mucho Turtle Sub, pero en la primera fase de un reversal, es decir, cuando no hemos confirmado el reversal, por ejemplo, en el gráfico del euro. Aquí lo vais a entender a la perfección. En el gráfico del euro tenemos reversal. Y esto sería el low risk buy. Imaginaos que hubiese llegado aquí el precio, ¿vale? En vez de reaccionar aquí, hubiese reaccionado debajo de este low. Meter aquí el Turtle Sub es muy arriesgado porque estás comprando la primera confirmación de un Market Maker Buy Model. Luego ya, cuando tenemos ese Market Maker Buy Model confirmado, aquí tenemos el low risk buy confirmado. En el primer stage, en la primera acumulación, está perfecto hacer un Turtle Sub. En la segunda acumulación, como aquí, también está perfecto hacer un Turtle Sub, siempre invalidación, un strong high o un strong low, pero ahí sí me parece que son buenos los Turtle Sub, y me parece que este mes sí que he mejorado mucho eso, de que no he metido ningún Turtle Sub que sea en el low risk buy o low risk sell, y sí, siempre he buscado esos Turtle Sub en continuación, y sí me parece que es una gran mejora que he hecho este mes. Me parece una tontería, pero me ha hecho no perder muchos trades. Entonces, con eso claro, vamos a este trade aquí del viernes, que es lo que comento. Creo que ahora viene mi racha de 2 peores trades del mes, sin ningún tipo de duda, porque este scalp de aquí me parece terrorífico. ¿Por qué? Me parece terrorífico porque tenemos esto aquí. Yo aquí cerré el trade, como dije. Durante la noche el precio lo que hace es esto, ¿vale? Voy a poner esto aquí, por la noche y durante el onde, porque H4. Y empieza a subir. Pero fijaos la subida que tiene, dejando muchísima low resistance liquidity. Yo durante la subida voy diciendo, no me fío de la subida, no me fío de la subida, no me fío de la subida. No creo que sea el low, ¿vale? Y Nueva York manipula en noticias. Incluso yo recuerdo que estaba pensando en ventas aquí. Manipula. Saca este high de aquí. Y yo, como me da una mini doble confirmación, es decir, tenemos un order block,
O sea, toma de liquidez. Creamos order block, viene. Toca, formamos un propulsio aquí. Bueno, ni siquiera lo formamos, pero como abrimos así con gap, entra al market. Esto es un trade terrible. Es un trade terrible. Porque tenemos una toma de liquidez. Primero dije, si no cerramos por encima no voy a entrar. Bueno, me lo fumé. Segundo dije, no me fío de la subida de hoy, me parece que no vamos a subir. También me lo fumé, me dio igual. Y luego ya hasta ahora, o sea, ves que no termina de romper, que está rechazando esto y entro. Y luego el precio viene aquí, me asusto, y cuando sube, cierro en break-even. Cierro en break-even porque me parece una mierda de price action. Y creo que eso no es lo que más mal está, porque al final es una mierda de price action, efectivamente. Pero el problema es haber entrado en esto sin ningún tipo de motivo. Y luego, lo que digo, al final si entras en un trade que sientes que es una mierda, vas a estar muy nervioso luego dentro del trade. Entonces, este trade me parece terrible. Entré solo seguramente por FOMO de haberme perdido, o sea, haber cerrado y haber tenido toda esta subida. Y ver que otra gente estaba entrando en long, pues me hizo tener FOMO de decir, me cago en todo, yo ayer cerré, no me quedé dentro del trade, tenía un long super easy y ahora me he perdido todo el movimiento, está todo el mundo subiendo, se va a ganar dinero y yo estoy aquí como un tonto que fui el primero que compré y no me voy a llevar nada. Entonces, este trade es un cero, es terrible, no, o sea, compro con una toma de liquidez en contra, sin doble confirmación, con un bias totalmente contrario, yo estando bajista más que alcista. Y luego dentro del trade, como sé que es una mierda de trade, estoy súper nervioso y microgestiono a la mínima que puedo. Y eso es lo que suele pasar, que si tomáis trade de mierda, vuestro cuerpo os lo va a hacer saber y no vais a operar bien dentro de ese trade. Entonces, este trade es un cero, es muy malo. Y nada, poco más que decir. Vamos con el siguiente, que sería este long del euro. Que me parece que cometí un error más de... O sea, me parece que no es mal trade, pero a la vez me parece una mierda de trade. Y ahora entenderéis. Fijaos en diario, tenemos acumulación, manipulamos parte baja del rango, podemos ir a la parte alta dentro de este propulsion block que dije antes. Y en H4 tenemos toma de liquidez, expansión con mucha fuerza y cerramos prácticamente por encima de este fair value gap. De aquí sí, lo mismo, aunque abría antes de que cerrásemos por debajo de este fair value gap, pero bueno, tenía muy buena pinta. Sacar parte alta del rango, low resistance por aquí y tal. Problema, fijaos, esto de aquí, ¿vale? Estos lows de aquí me parecen una mierda, pero bueno, el chart en sí me parece muy bonito. En H4 me parece precioso, en daily me parece precioso, el DXY me parece precioso, pero creo que esto no es un chart para operar sin confirmaciones. O sea, me parece que esto no es un chart para meter un swing. Parece que tuve FOMO, porque creo que se me iba el precio. Además, recuerdo que este día no estaba atento a los gráficos, sino que estaba a otras cosas. Lo tuve que meter desde el móvil. O sea, no estaba prácticamente atento. Y eso me hizo tener mucho FOMO de perderme un movimiento, porque llevo intentando comprar el euro durante todo el mes, no he podido y ahora se va a ir sin mí. Simplemente FOMO de perderme el movimiento. Y entré en esta mierda de trade. Creo que metí mitad de posición aquí, mitad de posición debajo de este low. No sé por qué. Pensaba que era el Monday low, lo marqué mal. Entonces, este trade me parece una mierda. Me parece que es un gráfico muy bonito para continuaciones al alza, pero creo que debería haber esperado a tener, pues eso, confirmaciones en baja temporalidad para poder operarlo. Entonces, sobre todo luego ya tenemos este cierre que no terminamos de romper por encima del fair value gap. Caemos desde aquí, tenemos este daily close. Aquí debería haber cerrado y ya está. Y al final el precio se fue directamente a stop loss y expandió desde ahí. Y volví a entrar de nuevo, pero es lo que digo, este trade creo que es muy malo. Creo que simplemente por la ejecución, por haber ejecutado algo que no debería haber ejecutado, porque no es un chart para un swing. Entonces, pues eso, le doy también un 2 de 10 o un 3 de 10 si acaso, porque el chart está bonito, pero sobre todo también fastidia mucho la gestión de que cuando estábamos aquí ya es como que ni quise gestionar, me despreocupé cuando es un chart que claramente aquí toda esta low resistance y tienes esto aquí, este chart, ciérralo y ya está. Y mañana si tienes confirmaciones, perfecto. Así que este trade me parece terrible, pero sí que quiero mostrar una cosa que es, fijaos cómo toca estos lows y reacciona a la perfección, que eso da rabia, pero luego al final el precio está bajista. Es decir, muchas veces, o sea,
tengo muy pocos trades. Bueno, se ha ampliado ahora. Tengo muy pocos trades donde casi toco el stop loss y se dé la vuelta, por no decir ninguno. O sea, si se acerca mucho el stop loss, suele ser stop loss. Entonces, por eso digo lo de que recortar el stop loss es algo que debo hacer. Aquí, por ejemplo, lo recorté y lo podría haber recortado incluso un poquito más, por encima de este... por debajo de este low. Pero creo que lo hice bien recortándolo porque luego al final se acabó cayendo. Entonces, es un poco mi cosa a mejorar. Pero sobre todo eso, confundí... El error aquí es confundir un chart que pedía confirmación en baja temporalidad con un chart para meter un swing. Y luego venimos a los dos trades que metí el día siguiente, que es justo cuando me llevé el stop loss aquí. Voy a ir cerrando todo esto. Cuando me llevé este stop loss, tras el reversal, vuelvo a entrar, teníamos el PMI de Europa y me llevé un menos 0,42, una mini pérdida. Y una mini pérdida, ¿por qué? Porque tenemos esto aquí, tenemos SMT y el precio con el PMI de Europa expande con mucha fuerza, forma un order block y bueno, ya está. Pero fijaos que al final tenemos este order block aquí y tenemos un order block abajo. O sea, estamos... no tenemos un order flow claro, esto es Trapped order flow. Y que sí que tenía a favor, o sea, no me parece un mal trade, porque sí que tenía a favor la narrativa de London Low of the Day, Classic by Day, con Low del día formado a las 3 de la mañana con noticias, y luego tenemos continuaciones en Nueva York con las demás noticias, estamos alcistas. Vale, sí, eso me parece perfecto. Sin embargo, el problema es que luego ya en el launch empezamos a caer un poco, y es lo que os dije en el vídeo anterior. Si el launch no ves que te muestre continuaciones, lo más probable es llevarnos esto de aquí. Y vale que en M15 tuvimos una pequeña reacción, pero esto de aquí ya te está haciendo ver que el precio se va a ir para abajo a llevarse estos lows. Y tenemos noticias a las 8:30 y yo me aferré a la posición sin cerrarla antes de noticias, pensando que se iba a dar la vuelta por arte de magia, porque tuvimos esta reacción. Básicamente me aferré a la posición. Tuve suerte, las noticias salieron al alza y pude cerrar porque fijaos que las noticias en DXY cayeron, sacaron esta liquidez y expandieron. Entonces yo dije, vale, ya está claro que va a seguir subiendo porque ha sido una manipulación de sacar el low de Nueva York y desde ahí se va a dar la vuelta. Entonces, fijaos qué es lo que pasó. Entonces, dentro de lo que cabe, que... no, esto está muy lejos. Dentro de lo que cabe, tuve suerte porque las noticias, pues eso, salieron a mi favor, expandió el euro y luego ya siguió cayendo, que no sé si lo tengo o no. Ya siguió cayendo, pero el problema es que me aferré a la posición y no cerré antes de noticias. Tuve suerte, pude salirme después de noticias con una pérdida pequeña, creo que incluso salí por encima, pero a la vez es una mala decisión porque me salió así por la suerte. Entonces, esta posición no estoy contento con ella, creo que no es un mal trade, porque fijaos en M15 que es una buena estructura, con SMT, estos son igual highs, aunque tengamos un orden del bloque en H1, y todo eso creo que no es mala estructura, además con la narrativa de Londres formando el low del día, pero este año eso nos está dando demasiado y sobre todo ya aquí está bastante claro que el precio iba a caer, que iba a ser un trade perdedor y me aferré a la posición por ver si tenía suerte y en las noticias salvaba. Así que me parece mala gestión, me parece... Pero como es un trade que creo que no es malo del todo, le voy a dar un 5. Pero bueno, es un error que no puedo repetir. Aferrarme a este tipo de posiciones es algo que no debería. Lo que sí que estoy muy contento, o con lo que estoy muy contento este día, digamos ya, vale, es con, viendo esta reacción de DXY, me fui a la libra, que era el par débil ese día, hasta que entré yo. Y fijaos, esto tenemos toma de liquidez, caemos con fuerza, creamos un inversion level, el precio vuelve a este inversion fair value gap, tenemos low resistance liquidity dentro de un BPR, o sea, tenemos una narrativa muy clara para caer, el precio vuelve a este daily inversion fair value gap, no lo tengo marcado aquí, creo, no, vuelve, tenemos un order flow claramente bajista, creamos order block, reaccionamos a él, propulsion block, volvemos a reaccionar a él, creamos otro propulsion block, y luego el precio en H1 tiene esta estructura, que es toma de liquidez, caída, inversion level, y con las noticias respetamos este inversion fair value gap, entonces tenemos confirmaciones de que va a caer. Esto, junto a que el DXY aquí se había puesto alcista, me parece el trade perfecto, me parece el mejor trade del mes, junto al del yen, y me parece una gestión impecable porque no me costó nada estar
alcista pasar de estar alcista en el euro a estar bajista en la libra. Entonces, eso, el DXY hace esto, entonces me confirma que va a estar alcista y me voy al par débil, que es la libra, y la sorteo. Errores de este trade. Primero, entro muy precipitadamente, no esperé ni al cierre horario y podría haber entrado por encima dentro de este fair value gap porque tuvimos ese retroceso, que creo que lo pongo por aquí. Debería haber entrado por aquí al menos. Y luego el stop loss lo pongo demasiado arriba, que no debe, o sea, debería haber estado por encima de este fair value gap seguramente, de este gap seguramente. Pero bueno, eso me parece lo de menos, pero sí que esperé muy poco a tener un retroceso, o sea, no esperé casi. Luego, otro fallo más que le puedo sacar, y por eso no le voy a dar un 10 de 10, es que el trade es precioso, o sea, la narrativa es perfecta, el problema es que el precio aquí de XY toma el high respectivo, o sea, yo aquí estaba buscando el previous week low, y el de XY aquí toma el previous week high, y yo no cierro la posición. A ver, que se me ha crasheado el ordenador, esto sí, vale, sí. Perdón por haberme callado. De aquí sí toma el previous week high, yo no tomo nada y se me podría haber dado la vuelta, que es muy improbable, pero debería haber tomado a lo mejor un 50% de la posición aquí. Tuve suerte de que luego siguió cayendo, pero creo que lo debería haber gestionado mejor, debería haber tomado un poquito de parciales aquí. Entonces, esa es la única pega que le pongo a este trade, junto a lo de la entrada, que sí que sigo cometiendo ese error de tener FOMO a la hora de entrar y no esperar una buena entrada. No es la entrada perfecta, pero sí una buena entrada. Muchas veces me dejo llevar y ya está, pero creo que podría a lo mejor 50-50 o algo de eso. Y ya por último, el último trade del mes es este trade de aquí, que es el swing que abrimos en la libra la semana pasada, que se fue stop loss. Al final, fijaos en diario, tenemos SMT, toma de liquidez dentro del BPR, al final el short que metí aquí. Tenemos toda esta reacción, el precio rellena todo el fair value gap, mientras que en el euro toma este low de aquí, es decir, SMT, toma de liquidez, reacción con mucha fuerza, creamos fair value gap y entro ahí. O sea, no tiene mucho más misterio. Problema de eso, me gusta mucho la gestión que tuve el viernes, porque el precio tuvo un retroceso muy profundo y no cerré porque yo sabía que no me invalidaba nada. El stop loss también lo ajusté bastante bien, porque estaba justo debajo de este low. La entrada también fue bastante buena. El problema es que una vez tenemos esta toma de liquidez, yo debería haber puesto break-even. O sea, me comí un mini stop loss porque recorté el stop loss. Estaba aquí en la posición original. Y después del retroceso profundo del viernes, lo moví a este nuevo low de aquí. Me comí un stop loss reducido de menos 0.65. Sin embargo, debería haber sido un break-even porque una vez tomamos el previous week high, no tendría ningún sentido un retroceso tan profundo. Y si tiene un retroceso tan profundo, no pasa nada porque puedo buscar continuaciones y se vuelve a dar la vuelta. Pero no. En mi plan yo tengo puesto que si toma liquidez hay que poner break-even y me lo salté completamente porque al final lleva tanto tiempo aquí que el costo hundido al final de decir ya este trade lo quiero ganar y me salté mi plan básicamente, porque siempre que hay toma de liquidez pongo break-even. Entonces me parece un error muy grave, muy grave, simplemente porque es que lo tengo en el plan, no es algo que sea un fallo de no lo sabía o lo que sea, es un error muy grave. Y en menos 0.65 que también podría haber evitado, entonces al final tengo en varios trades, este lo podría haber evitado, ya lo dije, menos 0.7 debería haber sido un break-even, a lo mejor un poquito menos 0.1, menos 0.2, a lo mejor mini pérdida. Luego este tuve suerte, que fue break-even, este está perfecto. Luego este long de aquí, como dije, lo debería haber evitado, debería haber esperado confirmaciones en baja temporalidad, entonces este menos 1 me lo debería haber quitado también, que ya sería un menos 1.7 que no existiría, y este también de aquí debería haber sido break-even, entonces sería menos 2.35 R que debería haber gestionado de otra forma. Entonces, ese es un poco el resumen del mes. Hemos tenido 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 trades. 10 trades donde hemos tenido 2 TPs, 2 break-evens y 6 stop loss. O bueno, este es break-even también. No sé por qué lo he puesto en rojo.
Bueno, se pone en rojo, menos 0,03 es break-even, vale. Hemos tenido 2 TPs, 3 break-evens y 5 stop loss. Y deberían haber sido, pues, estos 3 trades de aquí, este y este no deberían existir. Esto debería ser break-even, esto debería ser break-even y esto debería ser un trade que no existe. Entonces, hemos acabado con más 0,65 y deberíamos haber acabado con más de R aproximadamente si hubiese hecho las cosas perfectas, que no se pueden hacer perfectas, pero bueno, siempre hay que mirarlo para intentar corregirlo si son errores tuyos. Si es simplemente cosas del mercado, por ejemplo, en este de aquí no dije nada porque me parece un trade perfecto, simplemente no tuve el bias, y este de aquí no me parece un trade tan malo como para quitarlo. Entonces me parecen trades que simplemente el mercado no estuvo a mi lado y ya está. Entonces, un poquito eso, sobre todo los mayores errores creo que han sido aferrarme un poco a las posiciones, esta de aquí y esta de aquí. El coste hundido de llevar mucho tiempo he visto que me hace aferrarme de más a las posiciones. Entonces tengo que ser ahí un poco más frío, de decir, aunque lleve 3 días en una posición, si tengo que cerrar en break-even o tengo que cerrar en pequeña pérdida, lo hago. No me puedo aferrar porque lleve mucho tiempo. También el tema de recortar el stop loss, creo que lo sigo dejando demasiado holgado y me está restando muchas R's. Y luego esto de aquí y esto de aquí, que son trades justo de cierro un long y vuelvo a longuear al día siguiente. Cierro un long y vuelvo a longuear. Este lo cerré justo el mismo día. Es decir, pierdo un trade y aunque parezca que no es venganza, al final veo que el precio se está moviendo en la dirección en la que yo estaba y busco trade demasiado rápido. Entonces, creo también que tengo un sesgo de venganza que no sé, aunque no sea tan palpable y no sea tan visible, creo que tengo un sesgo de venganza y un sesgo de FOMO, de no querer perder más movimientos, que me está haciendo entrar en cosas que no debería entrar. Pero bueno, me parece que en general han sido trades más o menos decentes, salvo esos 3 que les di muy mala nota, que son terribles. Este de aquí es terrible y este de aquí es terrible, pero en el resto simplemente estos dos mala gestión. Así que bueno, creo que ha sido un mes donde he hecho las cosas más o menos bien. Creo que la media de todos los trades sería un 6, un 7 sobre 10, entonces creo que no está tan mal, no está tan bien, pero tampoco está tan mal. Hay que aspirar por lo menos al 8, creo. Pero bueno, este ha sido mi mes. Ya habéis visto los resultados, aunque haya sido positivo hay muchísimo que mejorar, aunque haya sido un mes complicado hay muchísimo que mejorar. Y poquita cosa más por hoy. Dejadme en comentarios cómo ha ido vuestro mes, qué opináis un poco de los trades que he tomado, porque al final son bastantes. Si tenéis vuestra opinión, pues me la podéis dejar sin ningún tipo de problema. Y nada, esto ya será algo que haremos a menudo durante cada mes. Si os ha gustado, hacedmelo saber para yo seguir haciendo este tipo de contenido. Y poquita cosa más. Espero que os haya gustado esto, que dejéis un like, que os suscribáis si queréis ver cómo va progresando esto mes a mes. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!